mala persona no puede conducir bien. Yo tuve una época que fue, salvaje y probé pues prácticamente de todo, ¿eh? Y lo que pasa que es verdad que a mí me quedó el alcohol como algo, siempre hablo de mí como alcohólico rehabilitado. Y claro que no son accidentes. El problema es que cuando tú le llamas accidente, crees que es algo fortuito. Y no es fortuito. Es una mala decisión. Todo es rápido, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser en el momento. Llegar, el intentar convencer a otras personas, no es por mí. A mí ya no me van a arreglar nada, a mí ya me ha pasado. Yo lo que intento es que no le pase a los demás. Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de In Recovery Talks. Hoy estamos con David y vamos a tener una conversación que es muy relevante y que además va a escarbar y va a tocar algunas fibras, porque vamos a rebuscar entre las conexiones que hay entre la conducción, algo que hacemos todos o casi todos a diario, y el consumo de alcohol, una sustancia que está tan adherida a nuestro tejido social y a nuestra cultura. David es una persona que ha vivido personalmente los riesgos de alcohol y de conducción, y que hoy en día es vicepresidente y delegado en Madrid de Stop Accidentes, que si no lo conocéis es una asociación que trabaja para prevenir los siniestros viales y además para ayudar a las víctimas y a los familiares de las víctimas en ese proceso de recuperación. Nadie mejor que David para presentarse a sí mismo, y te quería preguntar, David, para empezar, ¿por qué es tan importante tener esta conversación? Bueno, pues gracias por invitarme aquí a poder estar con vosotros y en un tema tan interesante. Pues principalmente para la concienciación, para que sepamos de los riesgos que corremos cuando cogemos el coche y cuando sin hacer nada y cuando lo hacemos. Es decir, cuando bebemos o cuando nos distraemos con el teléfono o cualquier otra cosa que nos puede costar la vida. David, tu historia personal, más allá del trabajo que realizáis a diario en Stop Accidentes, tu historia personal es muy impactante y me gustaría que la compartieras con quien nos está escuchando, porque has vivido todas las facetas de esto que estamos hablando. Esto empezó hace ya muchos años. Yo tenía 19 años en esa época y soy el tercero de 4 hermanos. Tenía uno más pequeñito de 7 años y 2 mayores de 23 y 24 años. Y bueno, pues una mañana de estas que tú comentabas, ¿no? Que recibes una llamada para decirte que ha habido un siniestro, y en este caso fue un conductor que iba más deprisa de la velocidad permitida, se salió en una curva, invadió el carril contrario y mató a mis padres, ¿no? Entonces, pues imagina, a partir de ese momento la vida te cambia por completo, ¿no? Y bueno, pues un trauma enorme, la sensación de preguntarte en la vida qué has hecho para que te pase esto, y bueno, pues a partir de ahí empieza a marcar una serie de circunstancias de la vida que han ido pues con una trayectoria muy, muy intensa en este sentido, ¿no? Cuando dices, te preguntas qué has hecho, ¿te refieres a hay un sentimiento de culpa, quizá? ¿O? Siempre hay un sentimiento de culpa. Cuando eres así muy jovencito piensas que hay algo por encima de ti, pero en otras ocasiones es precisamente porque crees que no has llegado a todo lo que tenías que llegar o lo que podías hacer, ¿no? Y hablando de la percepción del riesgo, parece que, como en los últimos años las cifras de fallecidos en carretera han bajado de aquellos 8 o 9 mil que teníamos cada año en los años 80 e incluso en los 90 a cifras, gracias a Dios, más bajas, 1.800, algún año ha habido 1.300, que siguen siendo una salvajada y absolutamente innecesarios cada uno de ellos, pero bueno, como han bajado, pues hay esa percepción de que las cosas a lo mejor que ya no ocurren tanto. Y sin embargo, hay un dato que comentábamos antes de enchufar los micrófonos, que es el número de personas o el porcentaje de personas que fallecidos en carretera tenían una tasa de alcoholemia en sangre. Más del 50% están dando positivo en alcohol o drogas. O sea, a día de hoy, más del 50% de los conductores fallecidos dan positivo en alcohol y drogas. Así que, pero a partir de ahí, imagínate todo lo que hay circulando por ahí que no se controla, porque esto, bueno, como ha surgido el siniestro, pues se hacen las pruebas y ya está, pero que no estará circulando por ahí, ¿no? Y
¿Qué cosas se hacen para controlarlo y qué cosas se podrían hacer? Porque hablábamos también de ese que sí que no con la bajada de la tasa, que parece que no termina de materializarse. Y no termina. A ver, al final hay juegos políticos, hay intereses de unos, de otros. Bueno, están los lobbies del tema de restauración. Hay muchos intereses aquí metidos, pero fíjate que nadie está diciendo que tú no bebas. O sea, o que vayas a un restaurante y que no te puedas tomar una botella de vino. Nadie está diciendo eso. Si lo único que estamos intentando transmitir es que si vas a hacer eso, no cojas el coche. Si es que es muy sencillo. No tiene más complicación que esa. Pero bueno, intentamos cambiar las cosas y creo que un poco volvernos locos. ¿Tú crees que conducimos como vivimos? Sí, totalmente. Y también esto es una frase que dice mucho Orestes y que me lo repite, a mí me hace mucha gracia, que lo dice también el profesor Montoro. Pero el otro día me decía Orestes, también dice, una mala persona, a través de otro periodista, pero no me acuerdo quién era, dice, una mala persona no puede conducir bien, ¿no? Y es cierto. O sea, si eres mala persona, si no tienes empatía en los demás, nunca vas a ser un buen conductor. Y esto nos pasa en general. Lo que me preocupa de esta parte de esta frase es qué nos pasa por las mañanas, por ejemplo, cuando salimos y cogemos el coche, que muchos de nosotros no somos buenas personas. Son momentos, pero son momentos muy importantes que le puede afectar a otra persona. ¿Qué nos dicen ahora mismo las cifras actuales con respecto a nuestra cultura mediterránea? Quiero decir, hemos perdido el control, vamos autómatas al volante, no hay percepción de riesgo. Si ahondamos un poquito, ¿dónde crees que está el origen de todo esto? Para mí el origen de todo esto tiene dos. Uno es la educación y los valores, que me parece que esa es la parte más importante. Y luego quizá la prisa. Creo que vamos deprisa a todos los sitios y no solo deprisa, vamos tarde. Y eso genera muchísimo estrés y al final mucha tensión y todo lo vamos aplicando al día a día. Pero es que yo estoy seguro que hay gente que a lo mejor va con prisa. Perdona por llevarte un poco a la contraria, David, pero yo creo que hay veces que vamos con prisa sin tenerla, porque yo creo que estoy seguro que hay alguno que va volado con el coche y está yendo a su casa a sentarse en el sofá a relajarse. No me llevas la contraria, no, es que eso también ocurre. Lo que pasa es que no podemos no sabemos exactamente qué causa tiene más o mayor porcentaje de eso. Eso también ocurre, pero esto lo digo yo muchas veces en las charlas cuando estoy hablando con la gente en las autoescuelas, cuando van a recuperar puntos, ¿no? Y les digo, oye, pero si es que cuando os vais a ir de vacaciones, ese viernes por la tarde que vais a salir, cuando ya salís del trabajo, ¿cómo vais a casa? ¿Vais relajados o vais deprisa para llegar a casa, meter las maletas en el coche, el perro, los hijos, no sé qué, y salir danzando para llegar a las 10 a cenar? Todo el mundo va con prisa, la inmensa mayoría va con prisa, hasta para irse de vacaciones, pero si tu momento de vacaciones es a las 3 de la tarde cuando has dejado de trabajar. Eso es. ¿Por qué te metes esas prisas? Bueno, me refería a que podemos ir con prisa muchas veces sin necesidad real de tener prisa, ¿no? Que puede ser pues, ir atacados o con ansiedad. Pero porque tenemos una dinámica de ya nos hemos metido en esa rueda de que todo es rápido, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser en el momento. Yo recuerdo de joven me iba a comprar unos pantalones, como soy alto, llegaba, yo que sé, a cualquier centro comercial. Yo, oye, quiero unos pantalones de esta talla y este largo. Pues mira, no tengo. Tienes que venir dentro de 2 semanas, te los pido. Me iba a mi casa y ya llegarán las 2 semanas y lo recoges. ¿Y no pasaba? Ahora pides, coges el teléfono, lo pides y al día siguiente lo tienes. Y si no lo tienes al día siguiente, montas un pollo. Pero eso somos y esa es la dinámica donde nos hemos metido. Te vas de vacaciones. Pues yo hace unos años estuve en Canarias y resulta que allí se vive de otra manera. La dinámica ¿no? es otra. La dinámica. Sí. Y tú llegas, estando de vacaciones, llegas allí y no vienen, y no me atienden, y no sé qué, y la gente se empieza a poner nervioso, claro. Pero ¿a qué estamos jugando? ¿Qué es lo que llevamos en nuestra vida? Y eso es importantísimo. Esta semana he visto la noticia de que los chinos quieren alcanzar los 600 kilómetros por hora con su tren. Y yo pensaba, qué valioso tiene que ser el tiempo de esta gente, porque tienen tanta prisa, ¿no? Pero muchas veces dices, bueno, oye, que está bien llegar más o menos ágil, pero ya parece que hay una competición por llevar 15 o 20 minutos antes, que ya, para mí ya roza lo absurdo casi, ¿no? Mira, pero esto pasa con los coches también. Cuando vas muy deprisa, ¿cuál es la intención? ¿Quieres coger el futuro? Bien.
¿cuál es el fundamento de todo eso? Por llegar antes te estás perdiendo un paisaje, un momento maravilloso, ¿no? Entonces, el tiempo, hablabas hace un momentito del tiempo, a mí me parece que el tiempo es algo importantísimo, algo que no vamos a recuperar nunca en el momento que lo perdemos. Entonces, hasta cuando estamos haciendo una cosa que no nos gusta mucho, tienes que intentar disfrutarlo. O sea, tienes que saber, tienes que vivir ese momento, ese tiempo, que no vas a volver a recuperar y que se puede perder muy fácilmente. La cultura de lo siguiente estaré mejor, ¿no? Ahora estoy mal, pero en cuanto llegue... Ya, pero es que eso no lo sabemos. El pensar en lo que va a ocurrir después en el futuro tampoco lo sabes. Vive el presente. Pero es que esto lo vimos en 50.000 sitios. Al final, tanto con velocidad como con alcohol y también con distracciones, que hablaremos de distracciones, por supuesto, es un tema de percepción social sobre el riesgo, el riesgo, ¿no? Por ejemplo, con el asunto del alcohol, el famoso si con una copa no pasa nada o si con una copa yo voy bien. David, ¿cuál es el efecto real? ¿Qué impacto tiene una copa sobre los reflejos de un conductor? Bueno, depende de muchos aspectos físicos también, pero tiene muchísimo, porque, a ver, curiosamente el tema del alcohol, cuando tú te has tomado unas cuantas copas, tu perspectiva cambia, tu personalidad cambia. Ya eres más alto, eres más guapo, puedes ligar mejor, puedes conectar con las personas, puedes hablar con ellos, todo cambia, ¿no? Y todo a mejor, curiosamente, esa es la percepción que tenemos. Y la realidad es que es al contrario. O sea, ni has crecido, ni eres más guapo, ni eres más simpático, eres lo mismo, ¿vale? Pero más lento y además más peligroso. Entonces todo eso lo vamos llevando, pues primero en el sitio donde estés tomándote las copas o cenando, luego lo sacas al coche y ¿qué ocurre? Que tus reflejos se reducen, tus reacciones se reducen y el riesgo de que te ocurra algo es muchísimo más alto. No solo a ti, sino lo que puedes generar. Tienes menos tiempo de reacción también, muchísimo ¿no? menos, Porque, claro. por ejemplo, en un segundo distraído o perder un segundo de reflejos por causa de la sustancia, ¿eso hay que puede pasar en un segundo? Pues mira, depende de la velocidad que lleves. Un segundo de reacción puede ser 50 metros, 60 metros. Eso es una barbaridad. Claro, en el coche no tenemos esa percepción. Es que también tenemos un punto en el que pensamos que sabemos conducir y no sabemos conducir. Sabemos en todo caso circular, pero hay muchas situaciones de peligro en las que no sabemos controlar los coches. Y tenemos una confianza brutal en nosotros y la verdad es que deja mucho que desear. Es aquel sesgo de como no me ha pasado nada en el pasado, pues lo más probable es que hoy tampoco me pasa nada y vamos asumiendo cada vez más riesgo. Vamos retando, ¿no?, a la situación. Efectivamente. Y todo esto que es cultural también implica pues cierta normalización en la velocidad, en el consumo, ya no solo consumo y conducción. También hablábamos antes de encender los micrófonos de las celebraciones y las fechas señaladas en nuestra cultura, pues con el consumo de alcohol, ¿no? Realmente es un asunto de educación social. Oiga, no para decirle a la gente lo que tiene que hacer, por supuesto, faltaría más, pero sí para explicar el riesgo de las cosas que se hacen. Sí. Bueno, yo creo que todos somos conscientes del riesgo que corres cuando te has tomado unas copas, ¿no? Y lo hablamos hace un momentito antes de empezar la entrevista. Te comentaba que he estado estos días dando charlas en un instituto, ¿no? Y fíjate que ya pocas cosas me llaman la atención que tienen que ver con seguridad vial, pero hubo un caso de un chaval, porque eran de bachillerato, 16 y 17 años, que están empezando con el tema de las motos y todo esto, y bueno, pues intentas hablar con ellos para que vean una perspectiva de lo que es la vida, ¿no? No les vas a cambiar, pero sí que vayan teniendo una idea, porque es que todos aprendemos igual, ¿no? A base de que me voy a caer y me voy a volver a levantar, pero bueno, intentar que el golpe sea lo más suave posible, ¿no? Y les estaba preguntando que si en alguna ocasión se habían subido con alguien en el coche que hubiese bebido, ¿no? Y todos te van a contestar, bueno, al principio todos se niegan, ¿no? No, ninguno. Luego ya les vas sacando un poco y te van diciendo que sí, ¿no? Pero hubo un caso de un chaval que me llamó muchísimo la atención porque se me queda así mirando y le digo, ¿por qué me estás mirando así con la pregunta? Y dice, no, es que a mí me ha pasado, dice, pero es que me han obligado. Vale, yo me quedé así, digo, ¿cómo que te han obligado? Dice, sí, es que era mi padre. Fíjate. O sea, a mí me parece es una barbaridad, ¿no? Entonces, estás poniendo en juego tu vida y la de tu hijo. Pero es que además le obligas a que se suba en el coche, ¿no?
Esto es otro ejemplo que pongo. Si yo me voy a un restaurante, me voy con mi familia, me pido una botella de vino, cojo el coche, nos volvemos a casa. No ha pasado nada, llego a casa. Pero ¿qué mensaje le estoy enviando a mi hijo? ¿Qué se puede hacer? Que se puede Eso hacer es un tema y que no hay ningún tipo de responsabilidad. Ya no solo el riesgo, sino la educación Claro. vamos, esa transferencia de conocimiento. Claro. Entonces, esta parte que, por ejemplo, estoy haciendo en Stop Accidentes, el poner aquí, el llegar, el intentar convencer a otras personas, no es por mí. O sea, a mí ya no me van a arreglar nada. Si a mí ya me ha pasado. Yo lo que intento es que no le pase a los demás. Claro. Entonces, esta es parte del trabajo que estamos haciendo aquí, de concienciar, de evitar que el golpe sea tan grande, pero por vosotros y a mí. Hay una dimensión que tiene que ver con la concienciación y con la educación social, pero también hay una dimensión que tiene un carácter más punitivo, ¿no? y de sanción. Sí, bueno, pero a ver, las sanciones, cuando estás hablando del dinero se puede conseguir. O sea, la experiencia que yo tengo dando las charlas en las autoescuelas es que en todos los poderes adquisitivos, en más alto, más bajo, todos están allí y se gastan el dinero y lo consiguen. Luego igual no tengo para ponerme 2 dientes, pero el dinero para eso lo voy a conseguir, ¿no? O para hacerme unas gafas. Pero para esto lo consigo. Y si me vuelve a pasar, no te preocupes que lo volverá a pasar. El problema es ese. Que reincidimos y nos vuelven a pasar las mismas cosas, y no aprendemos. A un chaval de 16 años, pues tú le puedes inculcar, le puedes intentar concienciar, pero a una persona de mi edad, de 57 o 58 años, ¿tú le vas a decir cómo tiene que hacer las cosas? Si ya hemos aprendido de todo. Encima, esa superioridad ante estas situaciones, muy complicado. Pero a mí me da más miedo esta franja de edad que los jóvenes. Entonces, las multas no sirven por sí solas. ¿Qué más podemos añadir Bueno, yo creo que aquí hay una parte importante que lo decíamos hace un momentito, que es la educación y los valores, y luego pues la empatía, la responsabilidad hacia los demás. Y tenemos que concienciar muchísimo. Tiene que haber campañas, tiene que haber una educación desde primaria, pero algo serio, es decir, prácticamente una asignatura que tenga que ver con esto. Desde pequeñitos estamos andando por las calles y tenemos que saber cómo funciona. Entonces, eso es básico. Bueno, luego la DGT, que se encarga de hacer las campañas en nuestro país, ha tenido diferentes tendencias. Ha habido pues enfoques a lo mejor más educativos, como cuando nos dijeron mensajes muy sencillos. Oye, si sales de fiesta con tus amigos, se turna uno. Y bueno, pues empezó a hacer, ¿no? No, hoy no. Y luego ha habido mensajes más siniestros, ¿no? Más que iban a la dureza, a la dureza de las consecuencias. Ahora mismo está, si no recuerdo mal, la persona que va a dormir el resto de su vida con la tragedia en la cama. De todas estas enfoques o formas ¿cuál crees que tiene un mayor impacto o ha demostrado ser más eficaz? Pues no sabría decirte, porque creo que al final todas son importantes. Mira, la de este año a mí me llama mucho la atención, porque dice la Dirección General de Tráfico, te dicen en el spot, dice, en un siniestro vial puedes morir o puedes perder la vida. No deja de ser curioso, ¿no? Porque eso es una broma que nosotros hacíamos de pequeños. Por ejemplo, prefiero antes la muerte que perder la vida, ¿no? Con el mismo significado. Pero aquí no, aquí lo que se refiere es me puedo morir en un siniestro o puedo perder la vida cuando voy a la cárcel y me puedo pasar ahí 20 años. Estoy perdiendo todo ese tiempo, ¿no? Entonces, pero hay que entenderlo. Tú tienes que entender el mensaje. El problema de las campañas es que si yo no quiero ver esa campaña, con no mirar o apagar la televisión es suficiente. Entonces aquí tiene que haber una conciencia social en el que vayamos todos en el mismo sentido. El alcohol, no tocarlo. No tocarlo para conducir. Lo que estabas hablando de los chavales, mis hijos hacen eso. Mis hijos se van turnando. O el pequeño, por ejemplo, no bebe absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que mantener. Pero ¿cómo se lo llevas esto a otras generaciones? A los más mayores. A los más mayores. Yo cuando empecé en Stop Accidentes, bueno, pues lo típico, a mí me gusta ser consecuente con lo que hago, entonces yo empezaba a dar charlas, yo nada, absolutamente. De alcohol para conducir, absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que cuando salíamos matrimonios, amigos o tal, a cenar o a tomar algo, pues yo me tomaba cerveza sin alcohol, ¿no? ¿Qué hacían todos mis amigos? Pues se reían. Mira, tal. Bueno, yo no tengo problema. Yo sé que mañana voy a llegar, o esta noche voy a llegar
a casa sin ningún problema y además mañana me voy a acordar el nombre de mis hijos. Vosotros no. Y además estáis asumiendo un riesgo que para mí no tiene necesidad alguna, ¿no? Entonces la diferencia. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años, ahora tengo buenos amigos, entonces me ven y lo que intentan es pues respetar el trabajo que están haciendo los demás, en este caso lo que estoy haciendo yo. Y ahora pues salimos a cenar y todo eso, y todos se piden o cerveza sin alcohol o agua sin alcohol, tal, y ya, a no ser que estemos un día en casa de alguien, que no tenemos que coger coches, que vivimos cerca, y bueno, pues abres tu botella de vino, te tomas lo que quieras y ya está, no pasa absolutamente nada, pero tenemos que respetar. Lo que dices tiene más que ver con el sentido común, ¿no? O con, que con una imposición o una... Nadie nos tendría que prohibir ni decir lo que no tenemos que hacer, ya lo sabemos. O sea, si tú vas en el coche y coges el teléfono para atender un mensaje, pues estás perdiendo la visión de la vía, ¿no? Entonces, pues tener un siniestro grave. Antes al principio de nuestra conversación hablábamos lo hemos pasado por encima, de la culpa. Y ahora me hablabas de esta campaña, la DGT, que señala el perder la vida, que no es lo mismo que morirse. Claro, ¿qué es realmente, cuáles son realmente las consecuencias? Que yo creo que es lo que se olvida, ¿no? La magnitud del riesgo. ¿Cómo es ese proceso de duelo? ¿Qué pasa en una casa cuando se ha perdido a alguien? ¿Cómo se vive? La magnitud es tremenda, entiendo. Es un momento que yo no se lo quiero dar a nadie. Fíjate que esto yo lo comento muchas veces. Bueno, voy a terminar antes un poco la línea de los siniestros que han ido pasando en mi familia, que fue lo de mis padres, más que nada para seguir un poco con esta línea, ¿no? Al año siguiente de la muerte de mis padres, que yo tuve un año complicadísimo, 19 años, tienes esta parte en la que, bueno, pues yo empiezo a beber, salir con la moto por las noches, bueno, fue un año de locura. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, una noche me piqué, yo iba con la moto, nos picamos un coche y yo, y a 160 o así subíamos el Paseo de la Castellana, y el resultado fue que hice un par de maniobras raras y yo me terminé empotrando contra una farola, ¿no? Entonces, pues imagina, ¿no? Estuve muerto 3 minutos, me pudieron reanimar y bueno, pues 15 intervenciones quirúrgicas hasta ahora, ¿no? La última vez que tuve la operación fue hace 8 años. O sea que fíjate todo el tiempo, recuperaciones y toda esta situación, ¿no? Yo en todo este tiempo pensaba en mi hermana, por ejemplo, ¿no? Mi hermana, fíjate, pierde a sus padres, su hermano pequeño está a punto de morir, ¿no? Y dices, y todo esto te marca para el resto de tu vida y te va a marcar muchísimos años. Tanto es así que mi hermano el pequeño, el que tenía 7 añitos cuando murieron mis padres, pues hace 14 años, también con una vida muy complicada, pues decide una noche salir, pues se pelea con no sé qué o discute con no sé quién y no se le ocurre otra cosa que coger el coche para irse a casa. En una rotonda llegando a Guadalix de la Sierra se salió y se mató en el acto, ¿no? En el acto. Vuelvo otra vez a pensar, bueno, yo además llevaba 2 años sin hablarme con él, entonces tuve una depresión horrible. La culpa. Para mí, yo era el responsable, ¿no? Por no haberle protegido, por no haber estado con él. Pero fíjate, ya vuelvo otra vez a ese instante en el que empiezo a pensar otra vez en mi hermana. Mi hermana crió a mi hermano el pequeño como si fuese su hijo. Y volvió a pasar por esa situación otra vez. O sea, es algo que dices, ¿cómo no vas a tener culpa? Pero ya culpa por ti, por todo lo que podía haber hecho mejor, por dónde se ha complicado todo esto. Y es terrorífico. Toda una vida estás sufriendo toda esta situación, que además es evitable, ¿eh? Porque son malas decisiones, no son accidentes, son malas decisiones. Me hablabas también de usar correctamente, luego profundizaremos un poco más, pero usar apropiadamente las palabras. Y me he fijado en que no has dicho en ningún momento accidente, ahora lo has explicado un poco. Hablas siempre de siniestro y alguna vez te he escuchado que hablas de violencia vial. Bueno, es que es violencia vial. O sea, tenemos aquí una cantidad de víctimas enormes y esto genera pues una violencia. Son muertes muy violentas, ¿no? Entonces es violencia vial. Y claro que no son accidentes. El problema es que cuando tú le llamas accidente, crees que es algo fortuito. Y no es fortuito. Es una mala decisión. Es algo que se ha generado porque
yo no lo he pensado, ¿no? Entonces, eso no se llama accidente, eso es un siniestro. Cuando tú le cambias el nombre, cambia la percepción y entonces la responsabilidad cambia también. Cuando ocurre un proceso de duelo como el que habéis tenido en casa, hay riesgo, que ya lo has explicado, hay riesgo de depresión y también hay riesgo de utilizar sustancias, ¿no? Pues a lo mejor pueden ser antidepresivos, a lo mejor otras sustancias, o alcohol o otras sustancias. En tu caso afectó. Sí, aparte sí. de la depresión, digo, hubo uso de sustancias. Bueno, yo tuve una época que fue, o sea, salvaje y probé pues prácticamente de todo, ¿eh? Y lo que pasa que es verdad que a mí me quedó el alcohol como algo, o sea, siempre hablo de mí como alcohólico rehabilitado. A mí nunca me han diagnosticado un alcoholismo como tal, pero yo sé que he tenido ese problema. Y en esto de las adicciones, el primer paso es saber que tú tienes ese problema, ¿no? Mientras lo estés negando, no eres consciente de que lo tienes. Y esta es una parte muy importante. Y yo lo he podido reconocer y así he podido trabajar en ello y cambiarlo. Y esa es la parte. Y claro que eres muy susceptible a tener ese tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque te desinhiben. Claro. Te dejan en un mundito que te olvidas, que no quieres saber, la vida te ha tratado muy mal, lo dejas ahí de lado. Y eso no es nada más que esconder lo que te está pasando. David, y en este proceso de duelo, al final podemos detectar en otra persona pues, que lo esté pasando señales que nos puedan indicar que está iniciando un proceso de depresión, o incluso entender qué recursos pone la sociedad a su disposición, o lo que ponéis o lo que hagáis vosotros desde Stop Accidentes. ¿Qué recursos existen para esta gente? Bueno, pues nosotros en Stop Accidentes nos peleamos mucho por eso, ¿no? Porque haya un seguimiento hacia las víctimas, hacia las personas que han perdido un ser querido. Y yo creo que aquí aflojamos mucho, ¿no? Por la parte pública creo que el tema de psicólogos tiene que ser continuo, no 15 días o un mes, no, esto es un recorrido mucho más largo porque nadie te dice qué tiempo vas a tardar en pasar un duelo de este tipo, ¿no? Hay unas personas que lo pasarán en un año, otras necesitarán 5, X. Y eso tiene que tener una continuidad. Entonces, nosotros lo estamos haciendo de Stop Accidentes, pero es que nosotros no lo tendríamos que estar haciendo. Esto tendría que estar, pues eso, la parte pública que debería estar ahí detrás de todas las víctimas. O sea, estáis cubriendo un agujero en lo que creéis que debería de hacer la salud pública. Sí, y eso no tiene que ser así. O sea, y a la hora bueno, es que entiendo que además las listas de espera serán tremendas, ¿no? Son tremendas y luego con el tema de psicólogos, pues hay muchos casos que te ven cada 15 días. O sea, aquí necesitas... Y el paciente, el paciente o el posible paciente, ¿existe todavía ese estigma en España para pedir ayuda psicológica o tiene todavía etiquetas de, bueno, yo no necesito eso, o eso es de locos, ¿no? Bueno, pues por desgracia todavía queda un poco de eso. Ya vamos entrando en una dinámica en el que pasa, pues si tú te tuerces un pie vas al traumatólogo para que te vea a ver qué te ha pasado, ¿no? Y con el tema de ansiedades, depresiones y todo eso vamos entrando ya que cada situación de estas, de duelo, pues te requiere que alguien te pueda echar una mano. Es que es la frase típica de oye, sé fuerte, ¿no? Y el otro dirá, es verdad, no se me había ocurrido. Muchas gracias. Bueno, no sé, claro, sé fuerte. Esto es como el tiempo lo curará todo, ¿no? Justo, bueno, pues no sé si lo curará, pero a mí no me vale ahora mismo, ¿no? Ya, desde luego. Yo necesito recuperarme. ¿Y qué necesitas realmente en ese proceso? Pues, compañía, escucha o espacio. ¿Qué recomendaciones podrías dar a alguien que tiene a otra persona cerca en ese proceso de duelo? Mira, en este punto yo creo que compañía, sí o sí, el escuchar a otra persona que haya pasado por una situación de estas también es muy importante. Hay que intentar ser positivo a la víctima cuando vas a hablar con ella. Le tienes que intentar transmitir que se sale, ¿no? Que nos va a costar, pero que se puede salir. Pero son momentos muy complicados. Yo tengo una amiga que ha perdido un hijo de 18 años hace 2 años y ¿qué le puedo decir yo? ¿Qué le puedo decir? Estas frases que estábamos hablando, nada le va a ayudar de lo que yo le diga. Sí puedo estar con ella, puedo acompañarla, puedo abrazarla, puedo decirla eso. Al final se pasará, ya verás las cosas de otra manera. Has tenido la suerte de tener un hijo maravilloso, de vivir con él un tiempo. La vida es así, que no podemos hacer otra cosa, tenemos que aceptar
y seguir adelante, y es la manera. ¿Juega algún papel la espiritualidad o la trascendencia, la religión, o la búsqueda de sentido? Por supuesto, para cada uno de una manera, ¿no? Claro. Yo no creo en nada. Tengo fe, la fe me parece importante, pero tengo fe en mí, en que la gente pueda cambiar, en que podemos superarnos, podemos ir cambiando, podemos ir avanzando en otro tipo de cosas. Y luego hay una parte para mí importantísima, que es el poder ayudar a otras personas, ¿no? Esto... Cuando empecé en Stop Accidentes a dar las charlas, a hablar con otras personas, todo eso ha sido como ir animándome en el fondo. Estoy casi todo el tiempo sonriendo cuando hablo, aunque esté contando una cosa dura, pero la perspectiva te cambia. Entonces eso es una ayuda grandísima también. Hablábamos hace un segundo de la importancia que tienen las palabras, ¿no? Las palabras para designar la diferencia entre siniestro y accidente, por ejemplo, las palabras también que se pueden decir a una persona que está en proceso de duelo. Al final las palabras nos ayudan a entender la realidad. Y yo te quiero preguntar, ¿qué diferencia hay entre siniestro realmente para la sociedad y accidente? ¿Qué diferencia hay entre víctima y afectado? ¿Qué diferencia, sobre todo por la parte de los familiares, ¿no? Que muchas veces se les resta el dolor o el peso de que son víctimas, ¿no? Y no, son afectados. Entonces, ¿por qué es tan importante usar las palabras apropiadas? Porque le estás restando importancia a lo que es cuando estás utilizando una definición equivocada. O sea, es que, vamos a ver, un accidente, lo hablamos hace un momentito, es algo que ocurre de manera fortuita. Que yo me tropiece con mi pie y me pueda caer aquí, eso puede ser un accidente. Pero en un vehículo no. Un vehículo es un siniestro. Ha habido una mala decisión, ha habido un error humano y se ha generado un impacto del tipo que sea, ¿no? Entonces es así. Una víctima y un afectado, bueno, pues afectado puede ser mi coche o que yo me haya dado un golpecito, pero si ha muerto alguien de mi entorno o yo he tenido una lesión grave, eso es una víctima. Y en estas víctimas colaterales, que pueden ser los familiares, que son víctimas que no han fallecido, que empiezan a cargar con todo ese duelo, yo te quiero preguntar si, además del duelo que uno lleva en su foro interno, existe cierta estigmatización hacia afuera. Lo que te quiero preguntar es, ¿tú has notado que la sociedad te trate diferente a ti o que te han evitado o que no han sabido relacionarse contigo? Bueno, yo siempre he intentado normalizarlo. En mi caso es un poco... Yo no he ido por ahí ni dando pena ni sí cuento la historia, pero yo no cuento la historia para victimizarme. No es una cosa que vaya más o menos conmigo, pero encuentro que en alguna parte de la sociedad a la víctima sí se la olvida o sí se la tiene de lado, no se la aparta, aunque, bueno, indirectamente igual sí, ¿no? Porque cuando no le prestas la atención pues ya la estás apartando, pero ¿cómo decirte? Yo creo que es que se nos olvida. Hemos normalizado todo el tema de tráfico, de las víctimas de tráfico, que ya lo vemos tan normal que bueno, no pasa nada. Es que se ha muerto no sé quién, mira, y la madre por ahí va, o el padre, tal, bueno, ya se recuperará y normalizamos, y ese es el peligro de esto. Y en el caso en el que el siniestro, tú eras el protagonista, aquella carrera con la moto por la Castellana, que si no te entendió mal, me has dicho que ibas a 100 y mucho. 160 más o menos. Después de eso, ¿qué comentarios había o qué se decía? ¿Tú sentiste culpa? No, yo en ese momento había sido todo tan rápido, lo de mis padres, lo mío, que bueno, yo sentí culpa unos meses después cuando me vi cómo estaba físicamente, ¿no? Entonces, todas las lesiones que tenía y que mi vida pues no iba a ser lo mismo. Es verdad que luego con el tiempo, pues lo único que puedo es estar agradecido porque bueno, todo esto me ha enseñado que tengo un propósito y porque dentro de toda esta situación, pues no estoy tan mal. Podría haber sido muchísimo peor. Desde luego. Entonces tengo que dar gracias. Que aprovecharlo. A día de hoy, antes me hablabas, yo creo que estábamos todavía antes de empezar a grabar, me decías que antes Madrid era algo así como el salvaje oeste, ¿no? por las noches. Y eso ha cambiado. Ha cambiado por muchos motivos. Uno de ellos es que cada vez hay más controles y cada vez pues, la gente, eso por un lado, la gente pues, va con una mayor conciencia.
Ahora está entrando en juego un tercer factor que es la tecnología. Y siempre está esa fina línea de, pues, para comprenderlo mejor, pues, una tecnología que nos hiciera soplar para arrancar el vehículo. Pues me estoy inventando. Sé que eso se ha hablado, no sé en qué punto está. Siempre está la fina línea de las libertades individuales con lo que se puede hacer con la seguridad vial o la seguridad pública, ¿no? ¿Tú por qué lado si te tuvieras que decantar, por qué lado te decantarías? Pues yo por la seguridad, ante todo, ¿no? Pero esto que estábamos hablando, mira, en la tasa de alcohol, de la reducción de la tasa de alcohol, otra de las propuestas que había era el aviso de los controles de la Guardia Civil, por ejemplo, ¿no? De las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y esta parte es muy importante para mí, porque se ha retirado de la ley, precisamente por eso. ¿Dónde está mi libertad y dónde empieza la del otro? Pues hombre, a mí que me miren el WhatsApp o que me miren el teléfono para ver si he cometido algún delito, pues es que me da igual. No tengo nada que esconder, que lo miren. Pero plantea que si yo aviso de un control de alcoholemia, una persona que haya bebido coge otra ruta, se va por otro lado y a lo mejor mata a una persona, ¿no? Bien. Entonces, ¿dónde empieza la responsabilidad individual de cada uno y dónde empieza eso? El que tú a mí me puedas ver el teléfono, o esa libertad, si luego voy a causar por otro lado, muerte, ¿no? O una tragedia del tipo que sea. Entonces, yo voy a eso, voy a la tecnología bien utilizada, sin abusos de ningún tipo. Igual que las hadas y todo esto que tenemos en los coches ahora que estamos utilizando. Esto está para protegernos, no para ir más al límite. Como sé que el coche va a frenar solo, pues yo me puedo escribir por teléfono. No es así. No, es para que vayamos todos más seguros. Eso se ha hablado alguna vez, ¿no? De que los coches mejores o que tienen muchas mejores prestaciones dan una sensación de seguridad que la gente, en lugar de utilizarlos para ir más seguros, dice, bueno, pues los llevo un poco más al límite. Aquella frase de joder, es que me puse a 180, dice, es que el coche va solo, sí. Ni lo noté, ni se nota, ¿no? Y realmente, oye, es todo lo contrario, es para que vayas más seguro, pero a la velocidad, hombre, no usemos. Claro, pero lo que estábamos hablando antes, pero ¿por qué tengo que ir a 180? ¿No? Y luego de estas te encuentras muchas preguntas. ¿Sí? Hay al final me hablabas del patio de recreo casi que parece la creación de estas nuevas leyes que regulan, y me ha parecido muy interesante lo que me has contado de que realmente la DGT ya tendría la posibilidad, o parece que podría tener la posibilidad de regular las tasas. Por reglamento sí, nos tienen que confirmar, pero por reglamento se podía bajar directamente la tasa de alcohol. También creo que, bueno, pues se presenta una ley, pero creo que también se podría hacer a través de un decreto ley, sacarlo directamente y en una semana lo tendríamos ya planteado. Entonces, bueno, hay un juego político que no terminamos de entender porque estamos hablando de vidas, ¿no? Pero eso me pasó. Fíjate que estoy haciendo una toma de contacto y estoy persiguiendo a todos los grupos políticos de la comisión para ver cómo podemos sacar adelante esto, pero lo tiene que estar haciendo una asociación, que es como Stop Accidentes, a través de una persona representando a la sociedad civil. Y yo creo que esto no tendría que ser así. Entonces he tenido reuniones con varios partidos políticos y de verdad que ha habido un momento en el que yo quería cerrar el chiringuito y decir, mira, ya me voy. Porque es que, bueno, ha habido un partido político que me contestó una auténtica barbaridad, ¿no? Que estaban reclamando una serie de examinadores para Cataluña y que hasta que no tuviesen eso y otras cosas que estaban reclamando no iban a firmar la ley. Digo, pero tú no le puedes decir eso a un representante de una asociación de víctimas. ¿Cómo me vas a decir eso? Claro, es que al no darnos los examinadores están obligando a que vaya gente circulando sin permiso. Y yo me quedé asombrado, digo, esto es lo que nos está representando. Digo, ¿usted cómo le va a explicar a la madre de un hijo que haya matado a ese señor que esto no se ha hecho porque estamos esperando que nos den algo? Pero curiosamente, esto fue el día 18 de septiembre y el día 16 de septiembre la DGT había metido, me parece que eran 25 examinadores más allí, ¿no? Entonces, cuando a mí me contestan esto,
yo empiezo, o sea, a quedarme a cuadros, la verdad. Y digo, pero todo esto no se está representando. Y luego es empezar a tirar balones fuera, los unos, los otros, tal. Luego la gente se ofende mucho porque es verdad que escribí un artículo con esto y me llamó esta representante para decir que se había ofendido mucho. Digo, más me he ofendido yo. Digo, pero que tenga yo que estar persiguiendo esto, digo, no lo entiendo, ¿no? Y esto, pues bueno, ha ido pasando con diferentes partidos políticos hasta que en esta semana, por ejemplo, me he reunido con el Partido Popular y bueno, parece que hay una conexión ahí un poquito mayor, que están cogiendo interés a ver si somos capaces de solucionar todo esto y nos están preparando un informe para luego verlo con la parte legal, a ver qué razón tienen y cómo se puede solucionar rápido y bueno, a ver si somos capaces de entre todos pues llegar a un acuerdo. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo no voy a perder la esperanza porque al final simplemente con el hecho de salvar una vida creo que ya esto merece la pena, ¿no? Y es el trabajo que estamos haciendo aquí y lo que estamos buscando. Podría ser cualquiera. Entonces, sí, pero que parece tremendo que con la lucha que hay con las asociaciones como Stop Accidentes y el dolor que provoca la situación en miles de familias en España todos los años, que cuando se lleva al terreno de la toma de decisiones, pues que entre el juego político y que sea incluso capaz de ralentizar cosas que a lo mejor todo el mundo sabe que son necesarias. Que son de cuestión de vida o muerte, ¿no? Es lo que nosotros no entendemos, porque volvemos otra vez un poco a lo de antes, porque pensamos que no nos iba a pasar a nosotros. Está claro que si les pasara, no sé, es un poco barbaridad, ¿no? Pero igual si les pasara a alguno de ellos alguna situación de estas, igual cambiaba las. Pero yo no quiero que llegue ese momento. Claro. Yo quiero que seamos lo suficientemente adultos para poder cambiar una situación de estas con todo el consenso en todas las partes, cuando se trata simplemente de salvar vidas. Nada más, olvídate. Aquí no entra en juego la política. Pero esto lo hablaba no hace mucho con la representante de la Comisión del Partido Popular. Y digo, mira, y a mí una de las cosas que me ha gustado más es entrar en Stop Accidentes es que mi sesgo político ha desaparecido. Dentro de lo posible, ¿no? Pero ha desaparecido ¿por qué? Porque represento a una ONG. Represento a las personas que quieren solucionar algo para otras personas. Entonces, ya me tengo que olvidar. Tengo que hablar con unos, tengo que hablar con otros, tengo que negociar, tengo que intentar entender a unos, tengo que intentar entender a otros y tengo que hacerme entender, pero en la voz de los demás. Para mí es una responsabilidad también, pero es un objetivo en el que, repito, si es salvar una vida, ya merece la pena. ¿Hay países que lo estén haciendo mejor que nosotros? Sí. Hay países que lo están haciendo mejor que nosotros, como unos 9, más o menos. 9. ¿Y están cerca? Sí, están cerca. Sí, siempre se pone de ejemplo los países nórdicos, ¿no? Sí. En materia de seguridad vial. Son los que mejoran. ¿Qué es lo que están haciendo a diferencia de nosotros? Bueno, probablemente como sean poblaciones un poco más pequeñas, más reducidas, la empatía es mucho mayor y el trabajo común es mucho mayor. Y yo creo que esa parte es muy importante. También estamos hablando de zonas que no son mediterráneas, probablemente que también tenga mucho que ver. Otra cultura, claro. Y que eso vaya mejorando la situación. Ellos deben de tener mucho kilómetro de carretera y muy poca, yo no estaba, pero muy poca población. Entonces, de algún modo... Se mejora. A ver, en grupos pequeños siempre somos capaces de hacer mejores cosas, creo yo, ¿no? Y cuando todo empieza a ampliarse, pues ya el controlar a todo el mundo es más complicado. Y luego somos como somos las personitas. Cuando tú me has hablado de, cambiando un poco de tercio, cuando me has hablado de que te consideras, aunque sin diagnóstico, una persona con alcoholismo, pero que te has rehabilitado, estás en rehabilitación o estás recuperado, te puedo preguntar a nivel personal, ¿cómo ha cambiado tu relación con el mundo que te rodea? Me refiero a si has visto más claro el sentido de las cosas que haces, si te has visto con más energía, si has visto o te has sentido más feliz, o ¿cómo has vivido este cambio? Bueno, yo me siento muchísimo más feliz ahora, por muchos motivos, entre ellos esto, y esa es la clave, ¿no? O sea, yo en todas las charlas a las que voy lo digo, sin ningún tipo de complejo ni nada, precisamente porque he sido capaz de superarlo, ¿no? Y eso es una parte que me parece importantísima. Y esto se lo debo a mi mujer, Yo cuando muere mi hermano el pequeño, estaba en proceso de divorcio y aparte de toda la depresión, pues termino de divorciarme, unos meses terroríficos y bueno, de casualidad, pues un día cuelgo un mensaje en Facebook era una frase que tenía que ver con mi hermano y al cabo de unos días pues tengo una respuesta, ¿no?
Y el caso es que nada, entro, miro y era una amiga de mi hermano. Yo la conocí 5 años antes y no teníamos contacto ni nada, pero bueno, esto que empiezas a tener un poco de comunicación a través nos preguntamos cómo estás, pues estoy fatal, pues yo igual, bueno, a ver si un día nos tomamos un café y quedamos. Bueno, total, que un día llegamos a tomar ese café y a mí me llamó muchísimo la atención la manera de hablar que tenía ella, ¿no? De cómo contaba las cosas, todo lo que le había pasado. Normalmente nosotros cuando nos ponemos, o si tenemos que definirnos, intentamos cuidar mucho las palabras, ¿no? Si nos hemos equivocado intentamos no decirlo o tapamos las cosas, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención cómo hablaba, ¿no? Y cómo decía todo lo que había sufrido, lo que había pasado de su vida. Y dije, esto me parece maravilloso. Bueno, el caso es que ahora es mi mujer, 2 años después nos casamos y eso es una de las partes que yo he cogido como regla a la hora de hablar con la gente y lo que he visto es que se llama mucho la atención, ¿no? Cuando tú sueltas, me ha pasado esto, he hecho esto, me he equivocado, he hecho tal, a la gente le llama muchísimo la atención, ¿no? Pero igual, o sea, cuando tienes un problema tienes que concretarlo, tienes que saber dónde está y reconocerlo. Y a partir de ahí ya lo puedes cambiar. ¿Qué viene a partir de ahí? Que cuando tú empiezas a cambiar todo eso, tu forma de ver la vida y de verte a ti mismo cambia por completo. Si entre ese camino conoces a otra persona y entras en una ONG y empiezas a hacer cosas por los demás sin esperar nada, todavía empiezas a mejorar más. Y en todo ese proceso empiezas a encontrar un sentido de la vida. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Y un propósito. Y ya un objetivo. Y aquí es donde quiero llegar. Y quiero, el día que esté a punto de morirme, si tengo conciencia todavía, de decir, ¿qué he podido aportar a todo esto, ¿no? A pesar de todo lo que me ha ocurrido, que ha sido terrorífico, he tenido la capacidad de sacar algo positivo, de intentar ayudar a otras personas, ¿eh? Y mis hijos han visto que si una persona quiere cambiar, lo puede hacer. Pues todo eso. Es la esperanza, ¿no? De oye, que estés donde estés, se puede, si tomas las riendas de tu propia vida, ¿no? Que muchas veces el alcohol, seas una persona con adicción o no, está tan inserto en nuestra cultura que yo estoy seguro que la mayoría de las personas no beben conscientemente. Me refiero a que no toman conscientemente la decisión de beber. Simplemente pues, les llega la situación y lo hacen y Santas Pascuas. Y como el alcohol tiene un componente no aleatorio, pero sí desconocido, ¿no? o genético o con componentes ambientales, al final algunas personas caen. Claro, esa es una enfermedad. Pero más de las que nos imaginamos, o sea, sí. Porque al final es una parte social que estamos utilizando continuamente, ¿no? Para todo, para celebraciones, para todo. Si alguien vive, si alguien muere, es que da igual, lo tienes para todo. Entonces nos vamos metiendo en esa dinámica desde pequeños, además desde muy pequeños, porque el alcohol tiene una publicidad maravillosa. Otras drogas, ¿no? Pero el alcohol es, wow, bebes alcohol y eres lo más. Y además siempre encuentran el subterfugio, ¿no? Con las 00 sí. Sí, pero es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos vamos metiendo en esa dinámica y yo, por ejemplo, o sea, tú vas hablando con la gente, pero tú, ¿cuánto bebes? Nah, ya me bebo un par de latas de cerveza, un par de cañas al día y tal, no sé qué. Bueno, un par de cañas al día o 3, te estás bebiendo casi 1 litro de cerveza todos los días. Es que eres alcohólico, no lo sabes, ¿eh? Entonces, para mí la persona que tiene la necesidad de beber alcohol, mucho o poco, todos los días, tiene un problema con el alcohol, ¿eh? Claro. Y eso lo tenemos en el día a día en muchos entornos. En el trabajo, fuera del trabajo, ¿sabes? Hay gente que necesita beber, aunque sea una caña. ¿Pero por qué? Bebe agua, si te va a valer lo mismo. Entonces, es una parte importante. No les vale lo mismo. No les va a dar lo mismo, evidentemente, pero ahí está la parte en la que hay que ser consciente de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Que hay una pregunta que siempre hago, pero te voy a hacer otra. La voy a cambiar un poco. Y es que siempre digo, oye, ¿qué le dirías a los jóvenes que están empezando a tomar todas sus decisiones, ¿no? ¿O qué aprendizaje le dirías? Pero te voy a pedir que se lo dejes a los mayores. Porque, claro, los jóvenes, ya muchos, ya hay mucha información.
pero los que ya no son tan jóvenes, que se han criado con una educación en la que estos temas no estaban en boga, no, es que no estaban, no se sabía, no se hablaba, había 9.000 muertos en carretera cada año. ¿Qué le dirías a un tipo de 60 años o de 50 años que lleva toda la vida haciendo las cosas de un modo para que ahora pues se plantee cambiar? Pues yo le haría una pregunta. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? ¿No? ¿O qué es lo que quieres para el resto de las personas? Porque es verdad que a ti todavía te puede quedar, hombre, yo esto lo digo de broma, pero pienso que todavía estoy en el ecuador de mi vida, que me quedan otros 57 años por vivir, ¿no? Entonces me queda mucha vida por delante. No sé lo que me queda, si mucho o poco, pero me queda. Entonces yo quiero vivirlo bien. Entonces, en una situación de este tipo, ¿qué es lo que quiero para otra persona? Quizá hay que cambiar la pregunta, ser menos egoísta y pensar en los demás, ¿no? Y esa me parece la parte clave. ¿Qué quieres para los demás? ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Cómo quieres dejar el mundo, ¿no? Claro. Sí. Pues, David, ha sido maravilloso tenerte. No sé si eres consciente de que debemos llevar un buen rato ya hablando. Se me ha pasado volando. A mí también, no soy consciente del tiempo que ha pasado, pero bueno, lo estoy disfrutando mucho de estar aquí y creo que ha sido una charla muy entretenida. Ha sido magnífico. Ojalá podamos tenerte por aquí otro día más. Y de momento, pues nada, las gracias por haber venido y espero que mucha gente pueda escuchar esto y se lo piense 2 veces o 3 antes de beber y coger el coche. Pues nada, ojalá. Muchas gracias por haberme traído aquí. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis y todo lo que podamos aportar y ayudar a los demás. Pues aquí me tendréis siempre. Muchas gracias por todo lo que estáis haciendo. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es. Porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.